Saludos ligueros, bienvenidos a otro capítulo de este podcast Rompiendo la Liga. El tema de hoy se titula El bullying en el cristianismo. Pero no es el bullying, o sea, dentro del cristiano hay bullying, por supuesto, no vamos a decir que no. Pero este es el bullying que vamos a hablar específicamente Al cristiano. al cristiano, no del cristiano al otro cristiano, no, de otro que no es al que sí es. Es como cuando creces en una familia que ninguno era cristiano y de repente tú te conviertes a cristiano y todos te empiezan a mamar gallo porque ahora eres el cristiano o ahora eres el evangélico. Y lo primero que la gente le dice, vamos a estar claros, lo primero que la gente le dice cuando se entera que su amigo, su hijo, su primo, lo que sea, ahora va a la iglesia, dice, te están robando los diezmos, te van a robar los diezmos, vas a ir y ahora eres súper evangélico, ahora con la Biblia. Entonces eso es un bullying que no termina. Y obviamente yo siempre digo que eso supuestamente como que te ayuda a aguantar la pela, a fortalecer tu alma, tu espíritu, tu corazón y todo tu ser, pero bueno, no le molesta porque hay momentos que dice como que ya, deja el fastidio, o sea, supéralo, pero la gente no lo supera. Entonces imagínate, si tú antes eras fiestero, bebedor, echador de broma y ahora, bueno, tratas de no decir groserías, obviamente no estar bebiendo o de comportarte de una manera diferente, ahí viene el cristiano, ahí viene el no sé qué haces tú? Imagínate si te ven tomándote así sea un vinito, ¡oh! Estás tomando un vino, tú no que eres evangélico, no sé qué, o sea, es un bullying un poco pesado. Un poco fuerte. Sí. Y más allá del bullying, que bueno, quizá lo debería decir más adelante, pero para que no se me olvide, he visto muchos casos en los que familiares se molestan. Sí. Por ejemplo, tenías un hijo borracho. Sí. Todos los fines de semana el tipo rascado, amanecido, borracho. Jamás le dijeron nada porque amanecía todos los fines de semana bebiendo. Ahora que se la pasa todos los fines de semana en la iglesia, molesta. Molestísimo. Pero, o sea, no entiendo. O sea, ¿no te molestaba que llegara rascado, Sí. impertinente, orinado todas las madrugadas? Pero sí te molesta que esté metido todos los fines de semana en la iglesia. Es absurdo. Pero pasa. Es completamente absurdo, pero lo he visto. Lo he visto en matrimonios, lo he visto con hijos, madres a las que les molesta que su hija esté en la iglesia y no le molesta que de repente la hija esté rumbeando, pero sí le molesta que vaya a la iglesia. Ay, hay un caso comiquísimo. Es un sí. tema de... Ahí uno ve también la mentalidad que tienen las personas. Yo no estoy en contra de que la gente disfrute, que la gente rumbee. El que no es cristiano, obviamente, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exacto. Y no es algo que sea criticable. O sea, la gente tiene sus maneras de divertirse. Pero entonces, ¿por qué te tiene que molestar que ese mismo tiempo que dedican a hacer ese tipo de cosas, que lo inviertas en la iglesia? No tiene sentido que a la gente le moleste eso. Hay varias chicas, de hecho, que cuando van a los servicios de la noche, entonces los papás entran en crisis. ¡Ah! ¿Por qué estás yendo? Porque es muy lejos, porque es muy peligroso, no sé qué. Pero esas mismas muchachas, yo las he visto y las he visto por sus redes y las he visto hoy, que bueno, que han ido a rumbear. Aquí hay una zona que se llama el Safari, que es súper lejos, es lejísimo, que se han ido a otras ciudades, a otros estados y se quedan 2 días. Yo digo, ¿es en serio que te preocupa que vayan la noche a la iglesia no hay por lo peligro. peligroso? Pero cuando van a salir, así sea en carro de otra persona, igualito no es igual de peligroso. O hasta peor porque tú no sabes cómo está la otra persona, si está bebida o no, y pueden poner en riesgo la vida de tu hijo. Entonces, son cosas que las vemos ahorita más seguido y nosotros lo que decimos es como que esto es insólito. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en una empresa, nosotros tratábamos al mediodía, varios, en un grupito ahí pequeño, como que después que almorzábamos decíamos, ay, vamos a tratar de leer la Biblia, pero no era que salía de mí, pero varios lo dijeron y perfecto, lo hacíamos y yo lo liderizaba. Pero en el sentido de que vamos a leer el libro tal y nos leíamos un capítulo. Entonces, te podrás imaginar el bullying en el trabajo, que eran mis amigos. A mí no me molestaba, obviamente, porque es como te digo, uno también tiene que aprender como que aguantar eso. Aparte que Venezuela es como que la casa madre del bullying. O sea, esto no es que tú en Estados Unidos haces esto y te meten preso, pero aquí en Venezuela es como que aguanta tu bullying, pues. Entonces me acuerdo que me echaban broma y venían los mismos muchachos con gorras y broma y decían, el diezmo, para echarme broma a mí, porque bueno, estábamos con el tema de que leíamos la palabra. Y yo por el tiempo que estuve ahí aguanté mi bullying duro porque sí, lo aguanté. Pero lo que siempre yo he tenido como que ese choque es que yo le digo, mira, yo no me meto contigo.
yo no me meto en lo que tú crees, yo no me meto si crees, no crees, haces o no haces. Eso es asunto tuyo, eso es problema tuyo, porque tienes que venir y porque crees que tienes carta abierta a meterte conmigo. Claro. Porque aquí hay algo, y voy a decir lo que sé que va a chocar un poco, que obviamente el que se convierte a cristiano es porque venía, la mayoría, no quiere decir que todos, venían de repente de la religión católica, pero una religión que no era practicante, una religión que te aseguro que ni ibas a la iglesia, ni practicabas lo que eras, y tú decías que Dios nada más para los bautizos, para la confirmación, la primera comunión y el matrimonio en la iglesia, porque ese es el sueño que todo el mundo tiene, pero para más nada existe la religión. Entonces, cuando te conviertes a cristiano, porque bueno, conoces a Dios de una manera diferente, el que estaba antes como contigo, entonces te empieza a ser bueno. Hay otros que dicen, ahora has traicionado. Empiezan a defender su religión. Entonces has traicionado la religión. Y yo a veces le digo, ¿cuál religión, hermano? Si usted ni siquiera va a su iglesia. ¿Cuál religión si ni siquiera escuchas la palabra de Dios, así sea a través de lo que sea? O sea, no vengas a mí con esa cara de moral que a veces a uno le molesta. Yo le digo, chamo, mira, yo no te critico porque tú dices que eres una cosa y no vas. Eso es asunto tuyo. Bueno, pero no te metas conmigo. Claro. Déjame quieto. Y que bueno, desde este lado, uno tiene también que tomárselo con más calma. O Con sea, disfrute, qué carrizo. porque hay gente que le afecta mucho. O sea, una de las cosas, parece mentira, que más limita a la persona a ser cristiano es la mamadera de gallo. No, pero es que mis amigos, ahora llego, entonces se empiezan a burlar de mí, me empiezan a decir, llegó el evangélico, llegó el que no va a poder beber, llegó el que... Y es algo que, o sea, que en cierta forma, digamos como que trabaja nuestra identidad. Exacto. Porque Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No dijo, no me avergüenzo de ser evangélico, porque nosotros no somos evangélicos, somos cristianos. Bíblicamente la palabra dice que somos cristianos y seguidores de Jesús. No me avergüenzo del evangelio, o sea, no me avergüenzo de lo que predico, Exacto. porque es poder de Dios. O sea que ese tema de que uno le dé pena siempre ha estado. Estaba desde ese tiempo y sigue estando ahora, porque la gente tiene esa pena o esos complejos, pero no llega a ser más allá de un complejo. Es un complejo porque si tú estás convencido de que encontraste algo importante, de que conectaste con Dios, de que te está cambiando la vida, eso no te tiene que avergonzar, Así es. no te tiene que dar pena. Y lamentablemente eso denota que a veces no estamos seguros de nuestra identidad. Porque cuando uno está seguro de lo que uno es, uno lo dice con orgullo, los demás se pueden reír, burlar, no lo pueden entender, pero tú sabes lo que tú conseguiste. Entonces, el cristiano o el nuevo creyente tiene que afrontar eso con más naturalidad. O sea, es normal que la gente se burle, es bíblico también que la gente lo vaya a hacer, y es algo que en cierta manera fortalece el carácter para uno saber cómo manejarse en situaciones. Porque quizá cuando nosotros no éramos cristianos, o cuando tú no eras cristiano, de repente tú te metías con alguien y le echabas broma a alguien porque estaba comenzando a ir a una iglesia. Entonces, no debemos dejar que algo tan sencillo como eso, o sea, que algo tan insignificante como eso te limite de acercarte a Dios. Y que es como dices tú, o sea, limita. La gente, mira, la gente no quiere pisar una iglesia porque lo primero es que dicen, me van a decir evangélico apenas yo vaya a la iglesia. Y se puede estar muriendo por una necesidad o por algo que necesita de Dios, por supuesto, o encontrar algo, pero primero muerto que me estén diciendo esto. O sea, primero muerto que bañado en sangre. O sea, no voy porque no quiero que me estén llamando así. Y de hecho en estos días hablábamos con una pareja que el chico decía que bueno, que él tenía por costumbre antes hacer una cantidad de cosas, beber, salir, no sé qué. O sea, como que era la vida que él tenía, y que en la medida en que fue, él dice, y la primera vez que los vio a ustedes online, porque él estaba fuera del país, dice que su vida cambió, que sintió como Dios le habló. Y él obviamente dijo, mira, esto fue radical para mí. Él lo dijo. O sea, apenas yo sentí que Dios me habló, dije, dejo esto y dejo esto. Y es difícil. Es difícil que la gente sea tan radical con ese tipo de cosas. Hay que tener personalidad. Sí, y de verdad que él tiene mucha personalidad, porque él dijo, decidí dejar todo esto. Mi vida cambió en ese momento. ¿Qué hicieron mis amigos? Bueno, y viene esto, no sé qué. El famoso bullying. Y nosotros nos reíamos porque obviamente se ha vuelto como muy normal, como dices tú, pero también en parte nosotros tenemos que tener un poquito como de conciencia en eso. Obviamente es muy difícil que tú te hagas respetar en eso, como que mira, respétame, porque te hacen más bullying, aún así, entonces a uno le toca quedarse callado, pero podríamos decir que pasa muy seguido, pasa todo el tiempo, pero sí a veces es como chimbo porque uno dice,
respétame porque yo te respeto. O sea, yo no te estoy Claro. criticando. Imagínate que tú, no sé, antes bebías y ahora no bebes y te convertiste y tú le dices a tu amigo que todavía sigue bebiendo, hermano, no hagas, eso está mal. Nah, guara. Funado, como quien dice, hasta ahí llegaste. O sea, te van a dar como con todo por darle un mejor consejo a tu amigo. Entonces uno como para evitar a veces ese tipo de cosas, uno dice, te dejo quieto. Tú verás que Dios se te revele, y entonces uno empieza a decir que el Espíritu Santo se te revele para que, bueno, dejes de hacer ese tipo de cosas. Pero pasa Sí. muy seguido, es el día a día, en el Y nivel más, que estés. más aquí en Venezuela. Sí, Como tú decías hace rato, en Venezuela, o sea, eso es parte de la cultura. ahora sí. Y fíjense, algo tan insignificante limita a las personas y hace que muchas personas no se acerquen o que muchas lo quieran mantener en secreto para no pasar por ese bullying. Yo pienso que hay cosas que no todas las cosas hay que contarlas. Porque a veces tú estás comenzando a ir a la iglesia, bueno, no hay problema de que la gente se entere de que yo estoy yendo a la iglesia, pero hay cosas que tú empiezas a vivir ya siendo cristiano que la gente de afuera no las va a entender. Es así. Entonces es mejor no decirlas. No quiere decir que te avergüenzas, Pero hasta no hacerlos pecar. pero hay cosas que la gente no va a entender. Por lo Así menos, es. mira, pero ¿por qué no comes? No, es que estoy haciendo un ayuno de 2 semanas o tengo un mes ayunando, nada, ¿verdad? O sea, Sí. no lo van a entender. Así es. O no, lo que pasa es que di una ofrenda para ayudar a tales personas. La gente no, ajá, ya te están quitando los reales. Hay cosas, todo el mundo sabe que en las iglesias se pide diezmo y ofrenda, pero hay cosas como tal que uno tiene que saber en qué momento decirlas o a quién decírselas. No, Dios me dijo que Así es. mi familia va a hacer tal cosa, o que ya estás creyendo en profecías y en sueños. O sea, hay cosas que Es mejor uno, quedarse uno las callado. entiende de este lado porque es el día a día de uno. Pero a veces hay cosas que quizá tu familia no va a entender, tus amigos no van a entender, y que si tú las dices en un entorno incorrecto, el bullying se va a transformar en algo de otra escala, porque sencillamente no tienen la capacidad para entenderlo o no han pasado suficiente tiempo estudiando la palabra en una iglesia, compartiendo en un entorno cristiano para saber qué es lo que se está hablando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si eres una persona que de repente está comenzando en los caminos de Dios, hay cosas que hay que reservarse mientras te va fortaleciendo y mientras va desarrollando esa madurez en Yo Dios. soy muy partidaria de lo que tú dices, muchísimo. De hecho, hasta particularmente yo escojo también qué decir, Claro. qué no decir, porque si yo digo algo que la gente no entiende, yo lo estoy haciendo incluso pecar. ¿Por qué? Porque cuando algo no lo entiende, ¿qué haces? Lo criticas, lo juzgas, lo hablas mal. Dices una cantidad de cosas que no debes. Entonces yo lo hago pecar delante de Dios también por mi falta de sabiduría en ese sentido o en ese tema. Entonces, a veces es mejor, no es mentir, no se trata de mentir, sino se trata de No. escoger qué digo Exacto. y qué comunico. Entonces, sí, yo también soy muy partidaria de eso. De hecho, yo lo hago todavía. Hay amistades que hay cosas que no le voy más allá porque si no lo vas a entender, ni voy a entrar en discordia, porque ese es otro tema, que a veces cuando la gente se convierte a Dios y recibe eso, y como es una fascinación, quieres como contarle esa verdad a todo el mundo y que Quieren todo el mundo... reprender a todo el mundo Ay, y no, eso es predicarle a demasiado todo el cómico. mundo y regañar a todo el mundo. Entonces, no solamente regañar, sino que esto es así, y lo que tú estás haciendo esto está mal. Y entonces, yo a veces le digo a la gente, ok, pero tú no vas a convencer a la gente así, porque es que el poder de convencimiento no viene de ti, viene del Espíritu Santo, Claro. porque dice que Él es el que convence de pecado a la gente. Entonces, tú tienes que tener paciencia, tienes que tener amor y sabiduría para saber decir las Fíjate cosas. que recuerdo que cuando nosotros estábamos recién casados, nosotros compramos una casita en Flor Amarillo Ah, sí. y hubo un momento que Dios puso en nuestro corazón ofrendar esa casa. Y bueno, así lo hicimos. Ofrendamos la casa a alguien que la estaba necesitando. Y recuerdo que al tiempo tu papá nos preguntó, mire, ¿y la casa? ¿Qué pasó con la casa? Y nosotros le dijimos, bueno, le invertimos. Exacto. No le mentimos, porque no hay nada mejor que invertir en el reino de Dios, que sembrar, que bendecir a alguien en el reino de Dios. Pero si en ese momento le hubiéramos dicho, no, es que nosotros le ofrendamos la casa a un hermano, a un amigo Naguará, que la están... sí. Bueno, Naguará, eso iba a ser El desastre. el acabón. Sí. Entonces hay cosas en las que uno Sí. tiene que ser reservado hasta que la persona tenga la madurez o el conocimiento de entender por qué se Es están así. haciendo ciertas cosas. Entonces, esto es un aprendizaje desde, De parte y parte, desde sí. todos los ángulos, porque tú como cristiano tienes que tener identidad y tienes que saber de que cualquier
cualquier cosa a la que tú te dediques, la gente va a querer hablar y va a querer criticar. En el cristianismo, más Pasa, aún, claro. se intensifica. Pero bueno, eso es algo que también nos da seguridad y nos afirma nuestra identidad, de que yo no tengo por qué avergonzarme. Todo lo contrario, sentirme orgulloso de lo que yo soy en Dios y de lo que Dios está haciendo en mí. Y por otro lado, bueno, hay que saber ser reservado en cosas que la mayoría de las personas no van a entender. No solamente con el tema de la iglesia, con el tema de ser cristiano, con todas las cosas. A veces uno tiene un proyecto, tiene una idea y se la dices a alguien y resulta que tu idea era buenísima. Sí. Y se la dices a alguien incorrecto y la persona Te se daña. burla de ti, Ujú. te cambia la manera de pensar, te cambia el impulso que Te llevaba daña la idea. y resulta que había tremenda oportunidad allí. Sí. Entonces hay que ser reservado y saber a quién yo le voy a decir las cosas. Totalmente. Hay un amigo, él estudió conmigo en la universidad, yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y bueno, él era loquísimo, loquísimo en la universidad, bueno, tú lo conoces. Y hacía desastre, no sé qué, iba, venía. Y de repente él, hace años, cuando se convierte, él cambia radicalmente. Y es muy cómico porque ese cambio radical era como que el cielo a la tierra. Yo le decía, antes que no se me salga el nombre, pero yo le decía, ¿qué es esto? Qué bueno, qué fino, que no sé qué. Pero entonces su cambio radical, que él disfrutó ese primer encuentro, ese primer amor, y yo lo voy a grabar videos, no a esto, y no sea así, no sé qué. Y yo me reía mucho porque es lo que vemos más común. Entonces, bueno, ahí tenemos que también ser tenemos que ser muy sabios, porque nosotros lamentablemente somos seres muy emocionalistas. Y cuando algo nos encanta, nos volvemos tan efusivos. O sea, es una Sí. cosa que como que no lo podemos contener. Y yo entiendo, es ese primer amor con Dios, porque... No, y realmente es mejor eso a que te avergüences. Exacto. Porque bueno, mira, si Exacto. tú estás enamorado de Dios y estás Sí. fascinado con lo que Dios te está enseñando y quieres salir a decírselo a todo el mundo, yo siempre le digo a la gente, aproveche ese Ese impulso. momento, sí. Es mejor eso a que te avergüences de lo que Dios te está enseñando. Pero bueno, uno en la medida en que van pasando el tiempo, quizá Dios va perfeccionando la estrategia para que uno sepa llegar a las personas. Es un trabajo en el tiempo, tienes razón. Así es es. así. Lánzate la pregunta. ¿Ve? Ok. ¿Eres de los que caes en el bullying? ¿O eres lo que ha sido tu carácter fortalecido a través del bullying? Manchale, yo creo que estoy on fire. Nos vemos.